sería que prendan el micrófono, porque así los escucho y lo hacemos como más recíproco. Si no, Anto me va a tener que avisar quiénes escribieron al chat. Bueno, bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Eugenia Locaso, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Actualmente me desempeño en el área de terapia intensiva del Hospital Iriarte de Quilmes. Estoy en el hospital también modular del Hospital de Quilmes, rehabilitando pacientes COVID. Bueno, en el día de hoy les voy a presentar este caso clínico que me gustaría que entre todos los presentes podamos resolver. Hay un paciente masculino, ¿sí? Imagínense, ustedes están en la guardia, ¿sí? Como kinesiólogos, porque hay kinesiólogos en guardia, por si no sabían, por las dudas. Más que nada los chicos de Entre Ríos, por ahí que esas áreas en prácticas hospitalarias no las llegan a ver. Ustedes más que nada ven trauma, neuro, más que nada gimnasio. Pero bueno, cuando se trabaja en un hospital, y más que nada acá en las ciudades grandes, siempre se necesita un kinesiólogo de guardia, ¿sí? Supónganse que están con los médicos ahí tranqui tomando un cafecito y de repente, ¡pum!, hay un ingreso. Es un paciente masculino que está con síntomas, ¿sí? ¿Qué síntomas? No vamos a relacionar todo al COVID. Olvídense del COVID esta vez. Supónganse que el tipo se hizo el PCR y le dio negativo, ¿sí? Así que descartamos COVID, ya les estoy diciendo que no. Bueno, este señor viene. Le ponemos el saturómetro en el dedo. Ahora vamos a ver qué es el saturómetro, para qué sirve y cuáles son los parámetros. Y el tipo me marca un 81% de saturación. Le tomo la frecuencia respiratoria, tiene 28 de frecuencia respiratoria. FR, frecuencia respiratoria, por las dudas, yo pongo mucho en sigla porque así nos manejamos con las historias clínicas. ¿Sí? Cuando ustedes escriben historia clínica y ingresan a un paciente, siempre frecuencia respiratoria ponen FR, ¿sí? Y tiene una respiración por minuto de 28. ¿Sí? Ya después vamos a ver cuáles son los parámetros normales, fisiológicos. Y el segundo, vemos que tiene un patrón ventilatorio con tiraje intercostal utilizando músculos accesorios. ¿Qué será eso? Después vemos que el saturómetro mismo toma la frecuencia cardíaca y vamos a ver que nos larga 120 BPM. ¿Qué es BPM? Beat por minuto, ¿sí? Beat per minute en inglés, ¿sí? Beat es básicamente latido, ¿sí? En español sería LPM, ¿sí? Pero la mayoría de los aparatitos les va a poner la B. Así que para que no se pierdan, BPM, ¿sí? También esto lo vamos a analizar, cuál sería la frecuencia cardíaca fisiológica de una persona en reposo, ¿sí? Y viene fatigado. Cuando camina y cuando tose también se fatiga y el paciente refiere que le falta el aire. Así que nos encontramos con este cuadro general cuando lo hacemos sentar en la camilla y lo evaluamos con el médico, ¿sí? Bueno, ante todo esto, a modo de historia, les voy a decir que este paciente, ¿sí?, puede hablar, o sea, no es un paciente que está al borde de la inconsciencia, sino que es un paciente que se puede comunicar con el personal de salud que lo está atendiendo. Así que a este señor vamos a tener que hacerle una anamnesis, o sea, vamos a tener que hacerle un interrogatorio, ¿sí? ¿Qué es lo que le cuestionamos al paciente o en caso de que vaya con un acompañante, ¿sí?, a la familia o a quien sea que lo acompañe? ¿Por qué digo familia? Porque hay veces que los pacientes llegan muy mal. Cuando les digo muy mal es que no pueden responder por sí solos y tiene que venir un familiar, ¿sí?, o un acompañante a describirle la situación al médico o quien lo atienda en la guardia, ¿sí? Porque si cae el paciente así solo y nadie viene y nadie habla, entonces es como que no somos magos para adivinar qué es lo que está pasando, por más que le midamos la saturación, por más que le hagamos examen de laboratorio, etcétera, ¿sí? Digo hagamos porque en realidad es el cuerpo médico el que lo hace, pero bueno, uno está acompañando a toda la situación. Bien, lo principal que vamos a preguntar a la anamnesis es la edad, a qué se dedica, si tiene alguna enfermedad actual, si tiene algún antecedente personal de enfermedad, si tiene algún antecedente familiar y el estilo de vida. Si es sedentario, si es inquieto, o sea, si hace deporte, si vive de acá para allá, si fuma, si toma alcohol. Obviamente, drogadicción también se pregunta. Yo no lo puse acá para que no quede muy chocante, pero lo tengo que decir. Se pregunta también si hay drogadicción, ¿sí? Por más que suene fuerte, el paciente va y te lo dice. Generalmente
no tiene problema en decirte que es adicto. Bien, obviamente el fumar y el tomar alcohol también, si lo ponemos en tela de juicio, también son vicios, ¿sí? Bueno, el paciente entonces supónganse que nos refiere que tiene 55 años. La profesión es albañil, ¿sí? Trabaja en construcción. Él refiere que no tiene una enfermedad actual, pero que su mamá y su papá fallecieron de un infarto agudo de miocardio, un IAM, ¿sí? Y bueno, el estilo de vida, él refiere que lo único que hace es ir a trabajar y volver a la casa, que se toma su vinito y su cervecita todos los días a la noche y que fuma hace 25 años. O sea, imagínense ustedes el panorama. Chiquis, porfi, no sé quién tiene el micrófono abierto, que controle y lo apague porque hay un retorno. Porfas, ahí está, gracias. Bien, entonces, con toda esta información, más lo que vimos en los primeros 4 parámetros al ver al paciente, nos vamos a dar un poquito de idea de cómo vamos a ir siguiendo todo nuestro protocolo kinésico. Bien. Chiquis, ¿me puedes corroborar, porque yo no veo, quién es la persona que tiene el micrófono encendido? Si le pueden avisar, por favor. Si no, voy a tener que volver todo para atrás y avisar. A ver. Ah, ok. Ahí está, ahí salió Vicky. Bueno, chicos, volvemos porque si no es re molesto nada, las interferencias por ahí cuando no apagan el micrófono. Bien, entonces, teniendo en cuenta la anamnesis, vamos a inspeccionar al paciente. Cuando inspeccionamos es que lo estamos mirando. Ustedes al paciente no es que lo miran porque le llama la atención, sino que lo están mirando para ver qué es lo que le encuentran, qué observan ustedes como kinesios para tratar de hacer una buena evaluación. Ustedes acuérdense que dentro de lo que es la incumbencia de la kinesiología en Argentina, nosotros no podemos diagnosticar. El diagnóstico es netamente médico. Ustedes no pueden agarrar y decir, ay, sí, vi tal y tal cosa, este paciente tiene X patología. No. Ustedes lo que hacen son evaluaciones, ¿sí? Evaluamos y de ahí damos nuestro veredicto al médico. Muchísimos médicos respetan la opinión del kinesio y la tienen en cuenta a la hora de ellos diagnosticar, ¿sí? Pero bueno, esa palabra mayor de diagnóstico, nosotros nos hacemos a un lado y se hace cargo el médico que está de guardia en ese momento, ¿sí? Bueno, en la inspección habíamos visto hoy, como les di, una serie de ítems y de pistas, esto es como la búsqueda del tesoro, que el paciente tenía un tiraje intercostal, ¿sí? Y utilizaba músculos accesorios. Para saber esto hay que saber anatomía y también hay que saber biomecánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo músculos accesorios, ¿de qué? Claramente de la respiración, ¿sí? Entonces, anatómicamente ustedes, la mayoría, si ya están en segundo año, ya deben saber cuáles son los músculos de la respiración, ¿sí? Porque los dieron en anato y también los dieron en biomecánica, cuando vimos la parte respiratoria, ¿sí? Pero antes de hablar de la patología del paciente, hay que primero arrancar por lo fisiológico. Ustedes en su cabecita tienen que entender, ¿sí? Y tienen que saber cuál es lo fisiológico. Acá no hablamos de normalidad, porque nadie es normal, ¿sí? Acá hablamos de fisiología y de patología. Lo fisiológico viene a ser lo que antes se llamaba, entre comillas, normal. Y lo patológico es lo que antes se llamaba, entre comillas, anormal. ¿Sí? Así que sacamos de lado lo anormal y lo normal y vamos a hablar de fisiológico. Fisiológicamente una persona en reposo, ¿por qué digo en reposo? Porque si está haciendo una actividad física, el patrón respiratorio cambia, ¿sí? Fisiológicamente hay un patrón costal superior, o sea, las costillas más superiores, ¿sí?
Va a ser una respiración que generalmente tenemos las mujeres, ¿sí? Generalmente digo porque no siempre pasa esto. Y los niños, ¿sí? Las mujeres y los niños solemos tener un patrón respiratorio costal superior. Es bien superficial la respiración. Ustedes no van a ver la panza moviéndose, ¿sí? Sino que van a ver la parte superior del tórax moviéndose en cada inspiración y en cada expiración. Después tenemos un patrón costal inferior que en gran medida también tienen algunas mujeres y por sobre todo los hombres, ¿sí? Un patrón costal más inferior. Y después tenemos un patrón diafragmático, que este generalmente lo tienen los hombres en mayor medida, que sería un patrón más que nada del lado del diafragma. Fíjense que acá apenas estamos viendo los pilares del diafragma, recuerden anatomía, ¿sí? Que van hacia la zona de columna lumbar, y por acá debajo, ¿sí? Estaría por dentro, obviamente, de las costillas, toda la inserción del diafragma, ¿sí? Entonces, estos patrones, ¿sí? Son patrones fisiológicos. A veces en la medicina, en la anatomía y en sí las ciencias de la salud, no siempre 2 más 2 es 4. Ustedes se van a encontrar con cualquier cosa cuando salgan de la facultad. Y cuando les digo cualquier cosa, se van a acordar de mí. Los libros dicen esto, ¿sí? Que esto es lo fisiológico, esto es lo, entre comillas, y que no me gusta decirlo, normal, ¿sí? Pero este paciente me está diciendo que está usando los músculos accesorios, ¿sí? Recordemos, ¿cuáles son los principales o el principal músculo de la inspiración? Alguien que prenda el micrófono y me lo diga. Esto lo tienen que saber la mayoría de los que están presentes. Diafragma, intercostal interno, intercostal externo. Perfecto, muy bien. Entre el juego del diafragma y los intercostales van a ser los principales músculos inspiratorios. Más que nada los intercostales externos, ¿sí? Porque a veces hacen un jueguito con los internos y se cambian los roles para la expiración. Pero bueno, en realidad la respuesta está general bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, si yo digo músculos accesorios, me estoy refiriendo a la utilización generalmente de músculos inspiratorios y músculos abdominales accesorios. ¿Por qué? Nosotros usamos, como dijo el compañero, diafragma e intercostales, pero si le sumamos músculos accesorios, vamos a encontrar, por ejemplo, el ECOM, lo pongo de costado a la imagen para que ustedes vean bien. Voy a cambiar el color porque no me está gustando cómo está quedando. Ahí, voy a poner en amarillo. Los escalenos, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior, ¿sí? Tenemos el serrato anterior, como músculo accesorio de la inspiración. Tenemos el pectoral mayor, ¿sí? En una capa más superficial. Y el pectoral menor, que acá vemos su pequeño tendón que va hacia la apófisis coracoides, ¿sí? Y después acá abajo tenemos a todos los grupos de músculos de la cincha abdominal, por eso le pongo la A. Estos de acá arriba, los más superiores, van a ser músculos accesorios de la inspiración. Son algunos de los más importantes que vamos a ver que se van a contraer al momento que el paciente viene agitado, que parece que no le entra el aire, ¿sí? Y también vamos a ver que va a mover mucho el abdomen. Tiraje significa lo que dice la palabra. Es como que está tirando el músculo. Van a ver, ¿sí? Que este tipo de pacientes se le nota inclusive algunos tendones de estos músculos cuando realiza esas respiraciones forzadas. Inclusive da miedo ver al paciente así, porque dijimos, uy, en cualquier momento a este tipo algo vamos a tener que hacer, ¿sí? Pobre, porque está ahí que no puede más. Bueno, vamos a repasar la mecánica respiratoria antes de seguir con los videitos que tengo para mostrarles de los tirajes, ¿sí? Así que ya sabemos cuáles son los músculos inspiradores principales y cuáles son los músculos accesorios. Bien, vamos a bajar acá. Recién veíamos esta imagen, ¿sí? Que son los músculos que nos van a dar el tiraje, ¿sí? El tiraje generalmente es inspiratorio. Cuando el paciente inspira, estos músculos empiezan a actuar, ¿sí? Porque el diafragma no tiene tanta fuerza y los intercostales no tienen tanta fuerza para que el paciente
pueda entrar y sacar el aire, ¿sí? Lo mismo pasa con el abdomen. El abdomen ayuda a sacar el aire, ¿sí? Los músculos abdominales son quienes ayudan a la expiración cuando la retracción elástica del pulmón no es suficiente. Esto más que nada es biomecánica, por ahí si están en primer año va a ser un poquito más complicado de comprender, pero cuando nosotros inspiramos usamos el diafragma, pero cuando expiramos no solemos usar ningún músculo, solamente el pulmón por su función elástica se retrae solito. Pero cuando estamos haciendo ejercicio o cuando estamos teniendo una respiración patológica, nos está pasando algo y no podemos meter o sacar el aire, empieza este muchacho, ¿sí? Estos muchachos en realidad, acá hay uno solo, pero son varios los abdominales, a actuar, ¿sí? Para que el paciente pueda sacar ese aire que él siente que tiene atrapado. Bien, vamos a ir por capas, ¿sí? Sacando capas hasta llegar al diafragma y vamos a ver la biomecánica, el movimiento de la respiración. Bueno, acá tenemos diafragma, ahí está, y le vamos a dar play para que ustedes puedan ver el mecanismo de inspiración. Ahí va. Inspiramos, las costillas quedan horizontales. Expiramos, las costillas quedan más oblicuas, ¿sí? Esa es la regla simple que tienen que acordarse cuando ven una inspiración y una expiración. Vamos de nuevo. Inspiramos, las costillas se horizontalizan. Expiramos, las costillas se vuelven más oblicuas unas con las otras. Inspiramos, el diafragma baja. Expiramos y relajamos el diafragma y sube, ¿sí? El diafragma baja y comprime las vísceras. El diafragma sube y relaja las vísceras, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿qué pasa cuando el diafragma está en contracción? ¿Desciende o asciende? Alguien que me conteste. Desciende. Lo tienen que saber, chiquis. Yo espero, porque hay mucha gente acá que yo sé que lo sabe. Es biomecánica. Sé que acá hay gente que ya cursó biomecánica, ya la tiene clara. ¿Desciende? Exactamente. El diafragma desciende. ¿Sí? Cuando se contrae, Cuando se contrae, desciende. Sí. ¿Y cuando se relaja? Asciende. Claro. Bien. Entonces, ¿sabían que en la radiografía pueden ver el diafragma? Chan, chan, chan. Dato importantísimo. Ahora después les voy a mostrar cómo leer una radiografía. ¿Por qué tienen que saber biomecánica? Para saber si esa radiografía que tomó el radiólogo la tomó en inspiración o la tomó en expiración, o el paciente realmente no tiene fuerza en el diafragma, ¿sí? Y el diafragma está totalmente ascendido, ¿sí? Imagínense, estas costillas están oblicuas, ¿no? Tienen una dirección oblicua. Pero si estas costillas estarían horizontales, pero el diafragma estaría ascendido, me está diciendo algo. Ese diafragma no tiene fuerza para nada. Algo está pasando en este paciente. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, o lo repito de nuevo? Claro, porque en inspiración las costillas se ponen horizontales y el diafragma baja. Exacto. Pero Y si estaría ascendido el diafragma es porque no está funcionando bien. Exactamente. Entonces ahí entran los músculos respiratorios accesorios. Muy bien. Perfecto. Eso es lo que quería que lleguen y razonen, ¿sí? Yo por ahí, avísenme si voy muy rápido, pero es que quiero que ustedes estén una luz, ¿sí? Porque cuando llegan pacientes así, ustedes, tipo onda Grey's Anatomy, Doctor Milagro, lo que ustedes se imaginen, van a tener que hacer a pleno, ¿sí? The Good Doctor más que nada. Van a hacer un The Good Doctor imaginándose los videos de Te Ayudo Kinesio, a ver cómo funcionaba el diafragma, así que bueno, vayan grabándose esto en su cabecita. Bien, y hablando de grabar, para que se queden tranquilos y si se quedaron con algo en el aire, yo a este video lo voy a subir a YouTube. Así que si ustedes después quieren volver a verlo de nuevo o lo quieren compartir con algún amigo porque les pareció copado, ya saben dónde encontrarme. Bueno,
Chiquis, entonces este paciente está usando los músculos accesorios. Por ende, estamos hablando de una mala mecánica de la bomba inspiratoria. ¿Cuál es la bomba inspiratoria? El diafragma principalmente. ¿Sí? Los intercostales tienen fuerza, sí, pero no tanto como el diafragma. Bien, entonces les voy a mostrar un video, pero este video van a ver que hay un adulto y un pediátrico. Pero ustedes imagínense que es el mismo paciente, ¿sí? Les voy a mostrar el tiraje del ECOM. Miren lo que es esto. ¿Ven ahí estos dos tendones? Bueno, esos dos tendones, ¿a quiénes corresponden? Vamos de nuevo con la simulación 3D. Corresponden, fíjense que donde veíamos la imagen es la escotadura supraesternal de esta persona, ¿sí? Y se notaba que estaban contrayéndose el ECOM. ¿Qué función tiene el ECOM aparte de ser accesorio de la inspiración? Tiene un montón de funciones. A nivel del cuello, ¿qué hace el ECOM? Si actúan los dos, flexiona la cabeza. Ajá. ¿Y si se contrae uno? Flexiona la cabeza, rota homolateral, inclina heterolateral. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces, según lo que dijo la compañera recién, tenemos funciones principales de flexión, inclinación y rotación del ECOM, ¿sí? Pero, en este caso, estamos viendo la función secundaria del ECOM, ¿sí? Porque el ECOM no todo el tiempo está ayudando a la inspiración. Entonces, esta persona que ustedes ven, ¿sí? Acá, fíjense primero en el paciente. Cuando viene agitadísimo, se fijan en el cuello y se fijan en el abdomen, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando vienen así, digan, epa, ya tengo que agarrar el estetoscopio, tengo que auscultarlo, tengo que medirle la saturación y el médico que está al lado mío, ¿sí? Cuando ya vienen así los pacientes es porque hay que prestar muchísima atención. Algo está pasando. Bueno, y después vamos a ver el tiraje abdominal. Esta vez lo vamos a ver en un pediátrico porque no encontré en adulto. A ver, esperen. Ahí está. Y fíjense, esto en criollo nosotros los kines le llamamos, está panseando. Por ahí viene el médico y me dice, Euge, anda, fíjate, tal paciente que está panseando, me dice. Bueno, está con tiraje abdominal, claramente, ¿sí? Está usando un músculo accesorio que fisiológicamente no se usa para eso. El abdomen está para estabilizar el tronco, no para sacar el aire. Imagínense, si estuviéramos sacando aire con el abdomen, estaríamos todos marcados. Lo estamos usando 24/7, ¿sí? Pero bueno, este tipo de respiración así, también prestar atención. Entonces, este paciente, ¿sí? De 55 años viene con el tiraje en el ECOM, ¿sí? Más que nada, accesorio inspiratorio ECOM y tiraje abdominal, o sea, que hace este panseo que estábamos viendo recién. ¿Me van cachando hasta ahora? ¿Vamos entendiendo la mecánica fisiológica con la mecánica patológica de la respiración? Listo. Si alguien no entendió o quiere que repita algo, me avisa. Hable ahora o calle para siempre. Si no, sigo de diapositiva. Bueno, chiquis, entonces ya hicimos la anamnesis, ya hicimos la inspección del paciente, vimos qué patrón respiratorio tiene, ¿sí? ¿Y alguien sabe cómo se toma las respiraciones por minuto? Ya que aprovechamos a hacer inspección, vamos a hacer... No están las diapositivas, así que a ver si alguien lo sabe. Es re fácil, les digo, ¿eh? Muy fácil. ¿A alguien se le ocurre cómo tomar la respiración por minuto? Por ejemplo, si el paciente está panseando, ahí dice 1, 2, 3, 4, 5. Fácilmente las puedo contar. Lo miro, pongo un cronómetro y que el cronómetro suene al minuto. Es bastante fácil. Teniendo un reloj o un celular a mano, ya está, la pueden tomar enseguida. Y si no se llega a ver ese patrón tan marcado, por ejemplo, y se ve el patrón del tiraje en el cuello, ¿sí? Como vimos en el esternocleido occipitomastoideo, para jugar al ahorcado,
Ahí está. Lo podemos también contar desde acá o apoyar el estetoscopio, ¿sí? Apoyar el estetoscopio y vamos contando cuántas veces escuchamos el murmullo vesicular en un minuto. Y ahora vamos a ver qué es el murmullo vesicular. Porque después de inspeccionar al paciente, esto se hace en 2 segundos, chicos. O sea, ustedes al paciente le piden, ¿sí? que se levante la remera, ¿sí? Si es un paciente masculino no va a tener problema. Bueno, si es una paciente femenina, bueno, traten de taparla con una sábana de última, pero que tenga el torso semidesnudo, y entonces ustedes pueden observar clarito cómo va funcionando la mecánica. En 2 segundos se van a dar cuenta qué tipo de mecánica tiene el paciente. Bueno, después sigue la auscultación. ¿Qué es la auscultación? En simples palabras, como les salga en criollo, ¿qué hacen ustedes cuando auscultan a un paciente? Perdón, no entendí, chicos, se interfirió. ¿Escuchar el latido del corazón? Los latidos del corazón. ¿Y qué más? Y los O los ruidos. ruidos del organismo también puede ser. Perfecto. Perfecto. Escuchar ruidos del organismo, básicamente. ¿Por qué? Porque yo puedo auscultar el tórax, y en el tórax, ¿qué escucho? Pulmones, corazón. Puedo auscultar el abdomen, escucho los sonidos del sistema digestivo, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Auscultar pulmón. Obviamente que cuando toquemos campos pulmonares donde está cerca el corazón, vamos a escuchar los latidos y a la vez vamos a escuchar el ruido respiratorio. Entonces nosotros venimos, después de inspeccionar al paciente, de ver qué tipo de mecánica hace, lo auscultamos y escuchamos roncos y sibilancias. Chan, chan, chan. Otra pista más. ¿Qué será eso? Para saber qué es un ronco y una sibilancia, primero hay que escuchar un ruido normal. Ya les dije que no me gusta la palabra normal, pero la uso para que les quede como más claro. Los ruidos fisiológicos que tenemos son 3. Murmullo vesicular, respiración broncovesicular y respiración laringotraqueal. ¿Qué es el murmullo vesicular? Es un sonido parecido ¿vieron cuando dejan un poquito abierta la ventana? Que ingresa aire. Bueno, ese ruido de que ingresa aire por la ventana es muy parecido al murmullo vesicular. Les voy a pedir, por favor, que los que no tienen auriculares, les voy a dar un tiempito mientras explico dónde se los ausculta, que se buscan auriculares porque necesito que se los pongan porque les traje los ruidos respiratorios. Así que, nada, vayan aprontando eso mientras les voy explicando cómo se ausculta. El murmullo vesicular lo encontramos en campos pulmonares amplios. Lo encontramos un poquito, supónganse unos 3-4 dedos por debajo de la clavícula, ¿sí? Y de ahí para abajo, hacia el costado y hacia posterior, los podemos encontrar, ¿sí? Tenemos murmullo vesicular en todo este campo pulmonar y obviamente el homolateral, ¿sí? Del otro lado. Nada más que de acá lo dejé vacío para no invadir toda la imagen anatómica, ¿sí? Pero los podemos escuchar en todo este campo, tanto de anterior, de lateral y de posterior, ¿sí? Después tenemos la respiración broncovesicular, que es una respiración un poco más cruda, por así decírselos. Es una mezcla entre la respiración laringotraqueal y mezcla entre el murmullo vesicular. Vieron que está acá en el medio. Es como el sonido de la ventanita, pero escuchen esto, es como más... No sé si escucharon eso. Como se escucha así, pero es normal, no se asusten. Así que si tienen un estetoscopio en su casa, róbenle a la abuela el tensiómetro ahí, agarren el estetoscopio y se empiezan a escuchar, ¿sí? Y después tenemos el tipo de ruido fisiológico de laringotraqueal, ¿sí? Que se escucha por encima de la escotadura supraesternal. Acá está el esternón, por encima del esternón, y si ascendemos y vamos hacia cerca de la glotis, ¿sí? Acá en la laringe, vamos a escuchar en todo este recorrido un sonido laringotraqueal. Y ese sonido sí es como más duro, es más... Así van a escuchar. Me río porque los únicos sonidos que no encontré fueron esos. Pero ahora vamos a escuchar el murmullo vesicular. Presten atención, yo me quedo en silencio y ustedes escuchen.
¿Escucharon? Yo no. ¿No escucharon nada? No. Ay, por Dios. No, díganme que no se grabó. Bueno. A ver, probemos de nuevo. Súbanle el volumen, por las dudas. A ver, ¿qué me mandaron al chat? Si escucharon o no. La idea era que lo escuchen. Que no se escuchaba, Euge. Ah, ¿no se escuchaba? Ok. Bien. Vamos de nuevo. No, no. Suban el volumen con todo. Ahí va. Bueno, yo lo pongo. A ver si lo pueden escuchar ahí. ¿Lo escucharon? Yo lo escuché, pero muy bajito. Ah, tienen que subir. ¿Están desde el celular o desde la compu? Los que están desde la compu, súbanle al taco. Pero bueno, cuando lo vean en YouTube lo van a escuchar mejor. Pero es ese sonido que yo les dije, es como que pasa el aire a través de una ventanita, que dejan apenas abierta la ventana y pasa el aire. Así lo van a escuchar. Bueno, ¿cómo se hace la ocultación, chiquis? Muy importante, siempre comparar los dos tórax. Hemitórax en realidad, porque no tenemos dos tórax. Comparamos el tórax izquierdo con el tórax derecho. Primero adelante, anterior, anterior medial y anterior basal o inferior. Generalmente cuando hablamos de pulmón hablamos de basal, de la base, ¿sí? Después nos vamos a lateral. Lateral izquierdo superior, lateral izquierdo medio y lateral izquierdo basal y lateral derecho basal. Siempre comparando. Yo acá pongo los puntos en donde ustedes deberían poner su estetoscopio e ir comparando un tórax con el otro. Y lo mismo hacemos desde posterior, ¿sí? Si el paciente está muy mal y el paciente está acostado y ustedes necesitan escuchar posterior, ¿cómo hacen? ¿Cómo se imaginarían o cómo harían ustedes con el paciente? A ver. Está muy agitado, los acostaron en una camilla y el tipo no se puede incorporar ni sentarse para que ustedes lo escuchen. En decúbito lateral. Muy bien. Lo ponemos de costado. Lo ponemos en costadito, que te ayuda el médico de última si el paciente está muy fatigado. Y lo ocultamos, ¿sí?, en campos posteriores. ¿Sí? Lo ponen de costado y se terminó. Solución del problema. Si el paciente se puede mantener sentado, mejor. Más cómodo. Si no, ustedes tienen que estar con una mano sosteniendo al paciente, y más si es un paciente, en este caso no es obeso, pero si fuera un paciente con sobrepeso u obeso, les va a costar un poco más porque tienen que hacer fuerza o pedir ayuda al enfermero o al médico que les sostenga para que ustedes puedan escuchar bien. Si no, entre el estetoscopio y la otra mano, por ahí cuesta bastante, ¿sí? Bueno, ¿se entendió la ocultación de ruidos fisiológicos? Ya van a escuchar el ruidito en YouTube. Estoy segura que en YouTube lo van a escuchar bien. Lo mismo, chiquis, les digo de acá arriba, de la respiración broncovesicular, también de un lado y del otro, y de posterior, a la zona posterior también se van a escucharla, y la respiración laringotraqueal es más fácil porque, nada, en vez de auscultar en la parte posterior, porque les va a chocar con las vértebras cervicales, no suele auscultarse bien, la entrada de aire se ausculta desde acá, desde anterior, ¿sí? Van desde abajo hacia arriba, de inferior a superior, y van escuchando, ¿sí? En este caso, no se preocupen que los ruidos de laringe en este seminario por lo menos no los vamos a ver, porque son como los más difíciles de identificar. Después les cuento si quieren una anécdota que me pasó en la clínica que anduve a las corridas por un sonido que venía de acá, que casi me morí. Bueno, y ahora sí, también les pido, please, que suban el volumen, porque acá también les traje los patológicos, y esto es lo que yo quiero que escuchen. Este paciente entonces que nos cae, chicos, ustedes lo auscultan y van a escuchar en campos pulmonares basales laterales y posterior, bilateral, o sea, de los dos lados, van a escuchar roncus. O sea, basal anterior, basal medial y posterior, que estaría del otro lado, ¿sí?, izquierdo, y basal anterior, basal medial y basal posterior, van a escuchar roncus. Es un ruido patológico el roncus.
no está en cualquier persona, está en una persona que está desarrollando alguna patología. Y después vamos a escuchar sibilancias en ápex bilateral. ¿Qué es el ápex? Es el vértice del pulmón. ¿Dónde está el vértice? Acá arriba. ¿Sí? La zona más superior del pulmón o el vértice también se le llama ápex. Bilateral significa que de los dos lados del ápex le vamos a estar escuchando, en esta zona que está marcada en celeste, sibilancias. ¿Alguien sabe qué es el roncus? ¿Lo han escuchado alguna vez? No sé si hay alguien acá que no es de primero ni de segundo, porque había varios chicos que se inscribieron más grandes, de cuarto, inclusive hay por ahí algún que otro colega dando vueltas. Así que si me quieren contar qué es el roncus, bienvenido sea. Bueno, están todos tímidos hoy. El roncus, como lo dice la palabra, es como un ronquido. ¿Sí? Van a escuchar un sonido como que el paciente está básicamente roncando, pero es el pobre pulmón que algo le está pasando. Y sibilancia es un sonido como un silbido, por eso se llama sibilancia. ¿Sí? Vamos a escuchar como un silbido en la parte superior y un roncus en la parte inferior. O sea que acá tenemos una combinación de sonidos bastante copada para marearnos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el roncus, suban el volumen y ahí vamos. ¿Lo escucharon? Yo no. No sé el resto si lo escuchó. Yo tampoco. No se Ok. escucha. Bueno, chiquis, no importa. Yo lo reproduje igual para que se escuche en YouTube. Así que ahí sí lo van a poder escuchar. Bien, ahora voy con sibilancia. Lo reproduzco para que quede en YouTube. Bueno, chiquis, ahí después lo ven de nuevo en YouTube, ¿sí? Uno es un sonido como un ronquido en la parte de abajo de los pulmones y otro sonido como un silbido en la parte de arriba. O sea, es un concierto básicamente ese pulmón. Yo cada vez que tengo un paciente que tiene varios ruidos agregados se le llama ruidos patológicos, ¿sí? Le digo al médico de guardia, no, mirá, le escuché un concierto y se ríe el médico, porque sabe que le escuché varias cositas. Siempre cuando ustedes escuchen, ¿vieron que yo acá les hice un mapita? Bueno, al principio yo les diría que se dibujen en un papel más o menos la forma del pulmón y que anoten los puntos o marquen los puntos donde le escucharon al paciente. ¿Por qué? Porque después ustedes ven la radiografía y se van a encontrar y se van a sentir súper guau porque van a decir, yo le escuché este ruido y salió en la radiografía, o sea que no estaba errado mi oído. ¿Sí? Esto es como la música, hay que empezar a entrenar el oído, ¿sí? No sé si acá hay músicos, pero nada, cuando uno estudia música hay que empezar a entrenar el oído porque si no, después se cuesta un poquito arrancar, ¿sí? Pero bueno, esto es práctica, chicos, así que si se van a dedicar a respiratorio, es práctica y paciencia y experiencia, ¿sí? Bueno, después que al paciente lo inspeccionamos, le vimos el tiraje, lo escuchamos, le escuchamos ruidos agregados, vamos a medirle la oximetría. En realidad yo acá, no es que estos son la serie de pasos, sino que yo les estoy explicando más o menos los parámetros, ¿sí? Pero ni bien ingresa el paciente a la guardia, ustedes tienen que enseguida enchufarle el saturómetro, ¿sí? Hola, ¿cómo está? ¡Pum! Saturómetro. Y mientras el paciente va hablando, o el familiar va hablando, ustedes van midiendo. Este paciente nos encontramos que el saturómetro le da una saturación de oxígeno del 81%. ¿Alguien sabe qué es el saturómetro? Por el COVID ahora que se hizo famosísimo el saturómetro, Mercado Libre se hizo millonario con los saturómetros que vendió. ¿Alguien tiene algún saturómetro en su casa? Nadie tiene un saturómetro y nadie sabe lo que es. Bueno. ¿Es el aparatito que va en el dedo, puede ser? Exactamente. El aparatito que va en el dedo. Hablando en criollo.
Eso es un saturómetro, también llamado oxímetro de pulso. Generalmente nosotros le llamamos en el hospital el SATU. Pasame un SATU, le decimos a la médica. Cuando no anda el nuestro, pasame un SATU. Bueno, estos aparatitos del bien nos sirven para dar una idea de cómo está el oxígeno en sangre del paciente. Que un paciente tenga un 81% de saturación es malo. Está mal, pero no está tan mal, diría Guido Casca. Sí, es así. Ahora les voy a explicar por qué. Esta imagen ustedes ya la deben recontra saber, más que nada los que están en segundo. ¿Qué es esto? Esto es una hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono cuando realizamos la respiración. ¿Sí? La respiración es el intercambio de gases a nivel del alvéolo y del capilar sanguíneo. Para los que no saben todavía de histología ni de anatomía, les voy a explicar. El alvéolo es la porción final respiratoria de los pulmones. Se ven solamente con microscopio y están llenos alrededor de vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hace este alvéolo? Es el encargado de difundir el oxígeno hacia la sangre y de desechar el dióxido de carbono para ser exhalado. ¿Sí? Esto ingresa y esto sale. ¿Sí? Esto en condiciones fisiológicas. Bueno, ¿qué pasa con este paciente? Si tiene un 81% de saturación de oxígeno en sangre, perdón chiquis, va a haber un problema acá. Algo está pasando en este alvéolo y en este capilar que el paciente no está intercambiando como corresponde. O sea, está llegando menos oxígeno a la sangre de lo que debería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los parámetros normales de saturación de oxígeno serían entre el 92% barra 99. Ustedes ahora se llegan a poner un saturómetro, me pongo la mano en el fuego y no me quemo que están saturando 99. A menos que tengan asma o alguna patología previa. Eso ya es otro tema, ¿sí? Pero lo ideal sería que una persona joven como ustedes sature 99, ¿sí? Bien, así que si tienen un saturómetro, se lo enchufan en el dedo, se miden y van a ver que van a estar entre 98 y 99. Entonces, este paciente, imagínense, llega con 81. Entonces, bueno, muchachos, algo urgente, porque no puede estar saturando 81 el paciente, ¿sí? Pero, sin embargo, me está hablando, o sea, está lúcido, ¿sí? Neurológicamente el paciente está perfecto, ¿sí? Pero, bueno, está fatigado, le cuesta hablar, tose mucho, ¿sí? Entonces, es como que ustedes tienen que ir despacito, ahí tranqui, tratando de calmarlo también, porque es un paciente que ustedes van a ver que le cuesta ingresar el aire. Entonces, va a sentir falta de aire y que se está ahogando. Bien. Entonces, este gráfico de acá les dice todo, ¿sí? Sale dióxido de carbono, entra oxígeno, ¿sí? Ingresa oxígeno cuando inspiramos, sale dióxido de carbono, entra oxígeno a la sangre. Bien, y acá vamos con fisiología. Y acá les vas a hacer ¡pum! El cerebro. Bueno, el aire cuando ingresa a los pulmones, ingresa con una presión positiva. Esto es pura fisiología. No les voy a pedir que se lo sepan ya, pero necesito que sepan que para que el alvéolo ingrese el aire, ¿sí? La nariz tiene que hacer una presión, ¿sí? Diferente a la que hay en el aire externo para poder ingresar el aire a los pulmones. ¿Quiénes ayudan también a hacer esa presión? El diafragma, ¿sí? Así que el diafragma, cuando está lesionado, también hay problemas en la mecánica respiratoria, como les dije hoy. Bueno, ingresa el aire y el aire ingresa con cierta presión. ¿Alguien sabe cuál es la presión atmosférica? ¿A cuánto equivale? Esto en la escuela lo tendrían que haber dado. Y en biofísica también. Y si no lo dieron, me voy a enojar. ¿A cuántas atmósferas estamos nosotros conviviendo ahora al nivel del mar, supónganse? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Sabían eso? De los 760 milímetros de mercurio, por cada inspiración-expiración ingresamos 250 mililitros de aire nosotros. ¿Sí? Ya empieza a complicarse la cosa. Entonces, en el alvéolo, el oxígeno hace presión. Y en el alvéolo, el dióxido de carbono también hace presión. Los gases hacen presiones. Entonces,
¿con qué presión ingresa, ¿sí?, este oxígeno al alvéolo? La P es de presión, la A mayúscula de alvéolo y la O2 claramente de oxígeno. Entonces esto significa presión alveolar de oxígeno. El oxígeno ingresa a 104 milímetros de mercurio, ¿sí? Así se mide la presión de gases. Cuando este oxígeno ingresa al capilar arterial, porque hay dos tipos de capilares, estamos los arteriales y los venosos. La sangre arterial es como la sangre limpia que lleva mucho oxígeno. Y la sangre capilar venosa es como la sangre, entre comillas, sucia, como diría Draco Malfoy, sangre sucia, que lleva un poquito más de dióxido de carbono que lo que lleva la sangre arterial, ¿sí? Esa es la única diferencia entre las dos. Bueno, y miren acá la presión de oxígeno que lleva 40 milímetros de mercurio y en lo que sería el capilar arterial lleva 104 milímetros de mercurio, o sea, hay menos, acá les voy a poner, hay menos oxígeno en la sangre venosa y más oxígeno en la sangre arterial. Bueno, ¿quiénes captan? Pregunta, y esto lo dieron en histología, los que están en segundo año si no lo saben, los voy a buscar Entre Ríos. Pregunto, ¿quién capta el oxígeno en el capilar arterial? Ay Dios, es una célula sanguínea. Por favor, que alguien me conteste. Ahí pusieron hemoglobina una chica. Muy bien, hemoglobina, ahí va. Perfecto. Hemoglobina. La hemoglobina es un tipo de célula sanguínea, también llamada... la hemoglobina en realidad se encuentra dentro del glóbulo rojo, perdón, ahí va. El glóbulo rojo es una célula sanguínea, también llamada eritrocito, que su función, junto con el grupo de hemoglobina que tiene por dentro, es captar el oxígeno. Pero no puede captar todo el oxígeno porque si no se satura la hemoglobina y no hay forma de captar tanto. Más o menos, y acá les hice un grafiquito, ¿sí? La hemoglobina capta aproximadamente entre el 98 y el 99% de oxígeno que ingresa a la sangre. Y ese 98 o 99% que me capta el saturómetro es la cantidad de oxígeno que el glóbulo rojo me está captando, ¿sí? O sea que el saturómetro es genial, chicos, porque mediante un infrarrojo me mide cuánto está captando mi hemoglobina en la sangre arterial, ¿sí? Entonces es un parámetro bastante específico para saber si el paciente está captando bien su oxígeno o está por debajo del rango normal. Este paciente que yo les dije recién estaba en una saturación de 81, o sea, acá, SO2, ¿sí?, por ciento sería la saturación, estaba en 81. Y la normosaturación, o sea, la saturación normal en realidad va entre 92 y 99. Entonces, si nos fijamos en esta curva, esperen, ahí está. Si nos fijamos en esta curva, acá estaría nuestro paciente. ¿Y qué dice acá el gráfico? Grave de saturación. La presión arterial que tendría sería aproximadamente unos 55 milímetros de mercurio. O sea que su sangre arterial tiene una presión de 55 milímetros de mercurio cuando habíamos hablado que la presión arterial fisiológica del paciente, de un paciente que no tiene ninguna patología, es de 104. O sea que nuestro paciente saturando 81% tiene la mitad de lo que debería tener en sangre. Ustedes no saben el daño que puede generar, ¿sí?, esa desaturación en el paciente. Si lo dejamos desaturando 81, va a bajar, y va a seguir bajando, y va a seguir bajando, va a generar una disfunción, no va a ser homeostasis en su medio interno, ¿sí?, no va a ser un equilibrio, entonces el paciente se nos viene a pique. Esto es todo fisiología, chicos, ¿sí? Así que van a tener que volver a verlo de nuevo, comparar los parámetros, comparar lo que les dije, para después entender esta curva, ¿sí? Entonces, este oxímetro de pulso, como les dije recién, diga. Ahí será una pregunta que si el saturómetro se usa generalmente, si son precisos o existe un margen de error. Hay un margen de error de +4 -4.
Es un montón, ya lo sé. ¿Y alguien sabe cómo no tener margen de error en la presión de oxígeno arterial? ¿Alguien se le ocurre cómo podríamos hacer un estudio para que no haya un margen de error? Igual no lo hacemos nosotros los kines. ¿Puede ser con la gasometría, Euge? Exactamente. ¿Y cómo se hace la gasometría? Y sacan sangre, pero de arteria en vez de vena, que es como nos sacan siempre, digamos. Exacto. ¿Quién habló recién? Valen, Cardoso. Genial. ¿Valen? Espectacular. Un 10. Muy bien. La gasometría arterial, ¿sí? Se saca gas de arteria directamente. ¿Al paciente le duele, chicos? ¿Le duele? Le duele. Están pinchando una arteria, o sea, no es venoso como siempre nos pinchan, esta vez es por arteria, ¿sí? Entonces, me sacan sangre de la arteria y directamente la miden al laboratorio y ya saben específicamente cuánta saturación y cuánta en realidad, a cuánta presión de oxígeno estamos manejando en arteria, ¿sí? Entonces, esto sería una normosaturación, ¿sí? Entre 92 y 99. Generalmente ustedes van a ver este rango en pacientes jóvenes, ¿sí? Digo jóvenes, pacientes de hasta 50, 60 años. Pero este paciente tiene 55 años y me está saturando 81, o sea, está en un cumple, literal, ¿sí? Un cumpleañito. Bueno, entonces, muy bien la pregunta que me hicieron. Hay un margen de error de más 4, menos 4. O sea, me puede dar más 4 veces, más 4% de lo que está midiendo acá, o sea que en vez de medirme 95 me puede estar midiendo 99, pero si le saco gases al paciente en ese momento que lo estoy midiendo, capaz el gas, ¿sí? Me da 95 en vez de 99. Puede haber un error. O de última puede dar menos 4, puede estar marcando 91, pero le hago gases arteriales y me dan bien los gases arteriales, ¿sí? Entonces, ¿puede haber un margen de error? Sí. Sí, porque es un aparato que justamente funciona con luz roja y luz infrarroja, ¿sí? Atraviesa lo que serían los capilares sanguíneos y venosos, hace como una, ¿cómo les diría? Como un promedio y de ahí saca el porcentaje, ¿sí? De oxígeno que hay en la hemoglobina que está circulando. Supónganse que acá hay puros glóbulos rojos, ¿sí? Puros glóbulos rojos con hemoglobina circulando, entonces estos muchachos captan, hacen un porcentaje y después lo miden en la pantalla. Y lo que les dije hoy es que el saturómetro es genial porque también tienen para medir, ¿sí? Lo que sería la frecuencia cardíaca. Van a ver acá, bueno, acá no se ve nada, pero la mayoría dice BPM, bit por minuto, o sea, latidos por minuto. ¿Cuánto sería lo fisiológico? 60 a 90 latidos por minuto sería lo fisiológico. Hoy vimos que el paciente no estaba ni en 60 ni en 90, estaba mucho más al taco, estaba mucho más arriba, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando un paciente tiene una mayor frecuencia cardíaca de lo fisiológico? ¿Alguien sabe? Taquicardia. ¿Cómo? Taquicardia. Taquicardia. Muy bien. El paciente está taquicárdico cuando sus latidos por minuto superan los 90. Y está bradicárdico cuando sus latidos son menores a 60. ¿Sí? El paciente nuestro que yo les presenté está taquicárdico. Está haciendo, esperen, vamos a volver para atrás, para que vuelvan a repasar. Está haciendo una respiratoria, esperen que acá no me quiere salir, está rebelde. Vamos a mantener por las dudas lo que escribí, así ya les queda. Paciencia, chicos, que mi computadora es rebelde. Ahí está, quedamos en la 17. Vamos a ir un poquito más rápido, así ya los dejo descansar. Bien, miren, 120 de frecuencia cardíaca. Literal en un cumpleañito está el paciente, ¿eh? Y 28 de respiratoria. ¿Cuál es la normal de la respiratoria? Entre 14 y 17, 16 más o menos, ¿sí? Es la frecuencia respiratoria por minuto. Pero este paciente me está metiendo 28 respiraciones por minuto. O sea, está con la respiración muchísimo más elevada de lo que debería. ¿Por qué? Porque está desaturando, chicos. Cuando la sangre arterial, ¿sí? Tiene sensores, ¿sí? Hay sensores respiratorios que captan que hay menos oxígeno en sangre arterial de lo que debería, entonces el paciente que empieza a meter más aire, a ver si ingresa más oxígeno a la sangre, ¿sí? Entonces,
nos falta oxígeno, aumentamos la respiratoria, aumentamos la cardíaca, ¿sí? Y empezamos a fatigar. No vamos a poder ni hablar, ¿sí? En algunos casos los pacientes empiezan a toser, ¿sí? Porque se ponen nerviosos. Hay tiraje intercostal porque trata los músculos de meter más volumen de aire, ¿sí? Para que ingrese más oxígeno, pero a veces el sistema no responde. ¿Por qué si el paciente tiene aumentada la respiratoria, por qué si tiene aumentado el gasto cardíaco, no puede meter el oxígeno que necesita? Algo está pasando, hay un daño a nivel pulmonar, ¿sí? Porque cuando hacemos ejercicio nosotros, les puedo asegurar, yo que me mido con el smartwatch, si alguno tiene smartwatch, nada, lo puede comprobar, cuando hago 3 kilómetros 4, a veces hago velocidad y llega un punto que estoy haciendo 190 de bit por minuto. O sea, 190 latidos por minuto. ¿Es un montón? Sí, pero porque estoy haciendo ejercicio y porque mi sistema necesita más oxígeno del que yo tengo. Entonces, empiezo a aumentar mi gasto cardíaco para que la sangre circule más rápido y las respiraciones por minuto seguramente, chicos, y pongo la mano en el fuego, termino casi en 40. Sí, súper taquipneica, ¿sí? Taquipnea es cuando aumentamos las respiraciones por encima de 16 por minuto, ¿sí? Así que en ejercicio es normal que ustedes aumenten la respiratoria y aumenten la cardíaca, ¿sí? Pero no van a estar desaturando, van a estar saturando bien. Este tipo le está pasando algo, porque encima que satura mal, ¿sí? Tiene aumentada la respiratoria, aumentada la cardíaca y ni así puede compensar la falta de oxígeno. Así que ahí tenemos que actuar nosotros y los médicos. ¿Entienden el nivel de gravedad que es cuando un paciente ingresa así? No sé si me estoy explicando o estoy hablando en chino. Alguien que me oriente, si voy bien o voy mal. Sí, es que se entiende. Joya, listo. Bueno, los voy a entrenar bien para cuando hagan las prácticas se van a acordar de mí. Al taco los voy a tener. Si alguno se quiere venir para Buenos Aires, me avisa. Le hago el gancho acá en La Plata para algún lugar que quieran hacer prácticas. Bueno, nada, entonces, estos son los parámetros normales, entonces, de frecuencia cardíaca. Este paciente, por ejemplo, que se está midiendo ahí, o esta persona, está bien, tiene una cardíaca de 88, ¿sí? Nada, fíjense en el saturómetro que donde dice el símbolo de % y SpO2, esto es la saturación. Y BPM es los bits por minuto, porque a veces se confunden, van a pensar que están saturando 88 y tienen una cardíaca 95, nada que ver. Entonces, fíjense bien, porque el saturómetro ya se los marca, ¿sí? SpO2 es presión arterial de oxígeno y BPM es frecuencia cardíaca. Bien, entonces ya sabemos cómo funciona el saturómetro, pero lo ideal sería hacerle gases arteriales. A ese paciente que ingresa así, yo le diría al médico, che, hacele unos gases, porque así se llama, hacele gases. Entonces van, hacen gases arteriales, llevan al laboratorio y de urgencia traen los resultados. Bien, entonces, atención, acá hay hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia? Es eso, la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Este paciente está en 55 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque comparamos, ¿sí? Con la saturación de hemoglobina, el paciente está en 81, ¿sí? Y su presión de oxígeno, según esta tablita, sería más o menos de 55 milímetros de mercurio. Así que hipoxemia significa disminución de presión de oxígeno en sangre, ¿sí? Así que estamos ante un paciente que requiere ¿de qué? Si tiene disminución de oxígeno. ¿Qué le vamos a poner al paciente? Oxígeno. Claro. O sea, las mangueritas. Ahí va. Ahora después vamos a ver las mangueritas, qué tipo hay y cuál sería la ideal para este paciente. Vamos a hacer oxigenoterapia, claramente. Obvio, chicos, que ustedes no van a estar analizando 1 hora todo esto hasta que vean el paciente. Esto es en un pique, en 3 minutos ya están poniéndole la máscara de lo que sea o la cánula de lo que sea, ¿sí? Con el oxígeno. Bien. Le hicieron una radiografía mientras ustedes lo estaban evaluando. Ajá. Y ahí ustedes también tienen que saber leer radiografía. ¿Qué tenemos que saber cuando vemos una radiografía? Anatomía. Si sabemos ubicar los componentes anatómicos en una radiografía, no le vamos a errar el vizcachazo, diría mi abuela. No le vamos a errar, ¿sí? Si ustedes, no, por ejemplo, dicen, uy, no, mirá lo que tiene acá, y este es el corazón. O sea, porque suele pasar
que muchas veces salen de la facu sin saber leer radiografía. Y nada, entonces el médico te dice, mirá, tomá, te tira con la radiografía y vos ahí, bueno, a ver, tiene acá, yo veo esto, veo aquello, ¿sí? O por ejemplo, no, mirá, acá tiene líquido en los pulmones, y dije, el diafragma, nada que ver, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta, ¿sí?, que hay que saber la anatomía normal, fisiológica, para saber qué agregado patológico hay en la imagen radiológica. Bueno, en una imagen tenemos dos tipos de densidades, radiolúcida y radioopaca. La radiolúcida es cuando el rayo X penetra aire o penetra líquido. Puede ser sangre, puede ser orina, puede ser agua, puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Esta imagen negra que vemos acá, ¿sí?, si bien se ven las costillas, pero esto negro que vemos acá es aire. Esto todo es aire, ¿sí? Esto sería lo radiolúcido. Y lo radioopaco son las estructuras anatómicas que absorben los rayos X, en este caso los huesos. El hueso, al tener mayor densidad que el aire, claramente, absorbe los rayos X y por ende los podemos ver. Y muchas veces van a ver colores grises, que eso es sangre, líquido u orina, ¿sí? Está entre mezcla de radiolúcido y radioopaco, ¿sí? Así que como estructuras radiolúcidas ya saben, aire, radioopaco, hueso, ¿sí? Y entre mitad y mitad, que sería acá, por ejemplo, la silueta cardíaca, que ahora la vamos a ver, está entre mitad y mitad, porque no es ni blanca del todo, pero es media grisecita, ¿sí? Aparte, acuérdense que el corazón está rodeado de tejido conectivo que tiene colágeno, por ende también el colágeno tiene bastante densidad, por eso es que se ve de color blanco. Bien, ¿qué vamos a ver en una radiografía antero-posterior de tórax? ¿Y por qué digo radiografía antero-posterior? Porque se toman siempre dos radiografías, una de frente y una de perfil. La de frente se llama antero-posterior, porque así como vemos lo de adelante, también vemos lo de atrás. Acá hay costillas atrás, ¿sí? Podemos observarlas ahí si nos ponemos a prestar atención. Bien, ¿qué vamos a ver? Primero, la silueta cardíaca y el mediastino, o sea, la parte media, ¿sí?, entre los dos pulmones. Los pulmones están al costado, el corazón lo vamos a ver a la izquierda y abajito, cerca del diafragma que está acá, la cúpula diafragmática, y el mediastino estaría todo en esta parte central. El mediastino básicamente lo que tiene son venas, arterias, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen las referencias, si después le quieren copiar a la imagen no hay problema. Tienen, por ejemplo, acá la aurícula izquierda del pulmón, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, por acá estaría pasando la aorta ascendente, ¿sí? Hay un montón de cosas acá que pueden ver. El callado aórtico, que es cuando la aorta da la vueltita. Esta es la aorta descendente, piqui, 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 pac, da la vuelta al callado aórtico y después se convierte en aorta descendente, ¿sí?, y baja a la zona abdominal. Eso para los que hicieron anatomía 2 ya les debe recontrasonar. Así que bueno, obvio en la radiografía, chicos, a ver, acá está como marcando más o menos dónde se encuentra. No se van a poner a ver las arterias, las venas, no importa eso, ¿sí? Pero yo les traigo la información completa por si lo quieren copiar. Bien, después tenemos el ilio y los vasos pulmonares, ¿sí?, que también medio que se encuentran ahí en la zona del mediastino. Hay una diferencia entre el izquierdo y el derecho. El izquierdo es un poco más superior que el derecho, que está un poquito más abajo. Y entre ellos tenemos los bronquiofuentes derecho, el bronquiofuente izquierdo, ¿sí?, la arteria pulmonar derecha, la izquierda, ¿sí?, arterias interlobares, que son las arterias que se meten entre los lóbulos del pulmón, ¿sí?, tanto izquierdo como derecho, ¿sí? Bien, y después tenemos la segmentación pulmonar, ¿sí? Los pulmones se dividen en 3 lóbulos el derecho y 2 lóbulos el izquierdo. El derecho se divide en lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo en un lóbulo superior, y después lóbulo de la língula, que viene a ser como un lóbulo medio, y después un lóbulo pequeño inferior, ¿sí? ¿Por qué digo pequeño? Porque en realidad acá está ocupado por algo esta zona. ¿Por qué el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho? A ver si a alguien se le prende la lamparita. Porque el corazón ocupa el lugar, digamos, de ese lado. Bien, acá estaría el corazón. Entonces, claramente, el pulmón le tiene que hacer lugar al corazón. Muy bien. Bueno, seguimos, chiquis. Obviamente,
Esto es para marcarles a ustedes en la radiografía más o menos dónde están los campos pulmonares, que es lo que les decía hoy. Si ustedes hoy escuchaban ruidos agregados, sibilancias, escuchaban acá arriba, claramente van a estar en los lóbulos superiores. Si escuchaban roncus en basal, va a estar acá en la parte inferior, por eso yo se los marcaba, ¿sí? Ahora vamos a ver la radiografía del paciente y van a ver dónde están las cositas patológicas dando vuelta, ¿sí? Entonces, más o menos, ustedes dibujándose en una radiografía más o menos dónde están los lóbulos, se van a ir orientando. Acá los vemos superpuestos porque claramente, viendo de una vista frontal, ¿sí? Los lóbulos van a estar superpuestos, hay que verlos como en 3D como para darse cuenta. Y después tenemos la radiografía lateral de tórax, que acá lo que ustedes van a evidenciar más es la columna vertebral, la tenemos acá en posterior, van a evidenciar el esternón, fíjense acá cómo se ve el esternón, ¡tac! Ahí termina el esternón, sube, bueno, las costillas, ¿sí? Que van desde anterior hacia posterior, y también van a evidenciar acá abajo el diafragma, ¿sí? Van a ver bien la cúpula diafragmática, si está ascendida, si está descendida, ¿sí? Cómo está ese diafragma en ese momento. Bueno, y acá también van a encontrar la silueta cardíaca, ¿sí? Esta sería básicamente la silueta cardíaca. Acá está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ¿sí? La aorta ascendente, ¿sí? La aorta descendente, etcétera, ¿sí? Tienen un montón de cositas ahí como para revisar si quieren, pero bueno, acuérdense que los vasos por ahí no son tan importantes como la silueta cardíaca y el diafragma, que es lo que más nos va a interesar a la hora de mostrar una referencia. Así que si ven un bulto del lado izquierdo y abajo, no es una imagen agregada patológica, sino que es el corazón, no se asusten. Bien, también en una radiografía lateral de tórax vamos a ver, ¿sí? Más que nada vasos sanguíneos como la aorta, por ejemplo. Esta es el callado de la aorta y acá desciende la aorta, ¿sí? Y tenemos los bronquios, ¿sí? Y las arterias pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Más o menos acá les hace una referencia de dónde estaría ubicado, y acá está la columna vertebral. Fíjense que acá están los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y las costillas, bueno, que son estas líneas como medias, no se ven tan ahí, pero son estas líneas que atraviesan acá. Y entre medio que hay aire, ¿sí? Aire, eso negrito que ven ahí es aire. Cuesta un montón igual, miren que a mí me costó agarrar, ver, pero bueno, tienen que ser chusmas, pídanle a los médicos las radiografías, no tengan miedo porque, a ver, en esto se basa su clínica después el día de mañana, ¿sí? Tienen que ser bien críticos. Bien, y después acá sí podemos ver como los segmentos pulmonares como más evidentes. Tenemos el segmento superior, el segmento medio, ¿sí? Y el segmento inferior posterior, ¿sí? Así que bueno, acá más o menos le hace una referencia de dónde estarían los segmentos pulmonares. Y esta es la radiografía de nuestro paciente. Bien. Hay que ser muy finito para darse cuenta, pero acá hay zonas en que está como más claro que en otras. O sea, hay aire y el tórax está hiperinsuflado. ¿Por qué dice acá que el tórax está hiperinsuflado? ¿Alguien tiene una idea? Insuflación sería que está demasiado inflado. Puede estar en una crisis como un globo. o ¿Y cómo nos damos cuenta que el tórax está hiperinsuflado? ¿Qué ven ahí? Lo dije hoy en biomecánica. Por la posición de las costillas. No estoy escuchando nada, chiquis. No sé si alguien me habló. Por el diafragma. Muy bien. ¿Cómo está el diafragma? Descendido está. ¿Y algo más aparte del diafragma? Las costillas. Ajá. ¿Cómo están? Horizontales se notan. Exacto. Están paralelas y horizontales. Sí, están horizontalizadas. Como que si el tórax estuviera en inspiración. Supongan que el radiólogo venga y les diga, no, mira, a esta placa se la tomé en expiración. Claro, pero en expiración las costillas no están horizontales, están
Se supone que deberían en realidad estar como más oblicuas, pero en este caso el paciente igualmente le salió las costillas horizontales. Entonces, el tipo está haciendo como un globo con su tórax, ¿sí? Algo está pasando, hay aire atrapado en su tórax. Bien, seguimos. Ahí está lo que recién les pregunté. Spoiler. Costillas horizontalizadas. Fíjense acá las costillas cómo están, ¿sí? Casi paralelas unas con las otras. Ahora, a lo último, háganme acordar, este tipo de tórax, no, se los digo ahora, que a lo último. Este tipo de tórax se llama tórax en tónel o en barril, ¿sí? Son pacientes que van a venir con el pecho infladísimo. Ustedes van a ver que el tórax está como que quiere salir volando el paciente, pobrecito. Así que bueno. Y acá, ¿sí? Dice que hay aire por debajo del corazón. No es que el aire está en el corazón, olvídense de eso, sino que está en el pulmón, pero hay como aire atrapado, ¿sí? Entonces, hay mucho aire atrapado adentro, lo que al paciente, al parecer, no le permite respirar como corresponde, por eso está aumentando su frecuencia respiratoria y la cardíaca, que no da más, pobre, ¿sí? Y lo que dijeron recién, que también está perfecto y acá se ve mejor, es el aplanamiento diafragmático. Fíjense, el diafragma está plano. En realidad el diafragma de costado, como habíamos visto hace un ratito, debería estar, ahí le hago una línea punteada, debería estar, yo les exagero igual, debería estar así como, la línea celeste que les estoy haciendo, pero en este caso está plano. O sea que el paciente tiene déficit en relajar su diafragma y encima tiene súper insuflado su tórax. Fíjense el diámetro anteroposterior. Parece un globo, pobre. Miren la columna cómo está. Tiene cifosis, ¿sí? Tiene como la jorobita en la columna atrás, porque está el tórax acá que parece un globo y no da más. ¿Se dieron cuenta de eso? Es impresionante. También viendo la columna se van a dar cuenta, chicos. Bueno, entonces, algo le está pasando al paciente y yo cada vez le estoy dando más pistas. Costillas horizontalizadas, tórax en tónel, paciente fumador 25 años, ¿sí? 25 años de su vida fumó, después lo dejó, sedentario, malos hábitos, es albañil, ¿sí? Ya más o menos ahí vamos teniendo un perfil a ver de qué patología podríamos estar hablando. Bien, y miren esto, miren los bronquios cómo le salieron acá. ¿Qué ven ahí, chicos? ¿Qué será eso? Blanco. A ver, ahí les voy a marcar con rojo. Todo esto que ven acá. Todo. ¿Alguien tiene idea? Esa imagen blanca que está de más. ¿Puede que sea líquido? Sí, es algo, sí, es líquido y como viscoso. Es muy común que ustedes lo larguen. Así les hablo en criollo. Ahí Chicos. pusieron moco. Es moco. Es moco. Pero miren dónde está atrapado el moco. ¿Ustedes piensan que con 2 o 3 palmaditas que yo le dé al paciente va a alargar ese moco tan metido ahí? Acuérdense que el árbol bronquial es gigante y es microscópico. Vamos del bronquio fuente, ¿sí?, al bronquio, bronquiolo, ¿sí?, bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal y seguimos al alvéolo. En toda esa rama más chiquitaje, chiquitito, ahí está atrapado ese moco. Entonces, imagínense el paciente con aire atrapado, con un montón de mocos. ¿Qué no va a estar desaturando? ¿Sí? Esta placa es horrible. Ustedes ven esta placa así y dicen, acá, muchachos, vamos a tener trabajo para hacer, ¿sí? Fíjense, inclusive, acá hay como unos circulitos, no sé si los alcanzan a ver, si están desde la compu, los van a ver. Y vamos a hacerle zoom a esos círculos y acá los van a ver. Miren esto. Estos círculos, acá, son tubos. Son tubos bronquiales, son bronquios más grandes, claramente, porque se ven en la radiografía. ¿Pero por qué se ve el bronquio en la radiografía si normalmente no se tiene que ver? ¿Tienen idea de por qué se ven? Bueno, yo les cuento. Primero, la cantidad de moco. Segundo, esos bronquios están con fibrosis. Algo pasa ahí que están teniendo paredes más gruesas de lo normal que encima se vean en radiografía. Eso ya es un montón. Esta imagen así de globitos son los
bronquios, ¿sí? Que ya los estamos viendo en una radiografía. No se deberían ver, ¿sí? Bien, entonces tenemos secreciones bronquiales retenidas. Conclusión, mucho moco, un tórax súper insuflado, ¿sí? Así que ahí tenemos 2 parámetros radiológicos para analizar. ¿Qué patología respiratoria piensan ustedes que tiene este paciente? Acá yo les voy a dar la definición, cómo se genera esta patología, cuál es la anatomopatología y el tratamiento kinésico. Pero primero quiero que empiecen a tirar ideas. Puede ser. Qué genios que son. Muy bien, el paciente tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque el atrapamiento de aire que vimos en la radiografía es un enfisema, ¿sí? Y la cantidad de mocos y de aumento de fibrosis bronquial corresponde a una bronquitis crónica. El EPOC generalmente, chicos, se da en pacientes masculinos mayores a 45 años de edad, exfumadores o fumadores activos, ¿sí? Sedentarios con malos hábitos de vida, ¿sí? O también pacientes que trabajan, ¿sí? En zonas en donde están expuestos a micropartículas, pacientes que trabajan en cosecha, en aserradoras, en construcción, por el polvo que se maneja en la construcción, ¿sí? Cuando están tirando abajo una pared, cuando están preparando la mezcla. Así que imagínense, este tipo es albañil, o sea, ahí sumamos un componente. Es albañil y encima fue fumador. Esos pulmones, chicos, están totalmente destruidos, ¿sí? Bien, ¿qué es la EPOC? Son pacientes que presentan grados variables de disnea. Disnea es la dificultad para respirar. ¿Vieron que el paciente venía con 28 de respiratoria, con una cardíaca de 120 y pico? ¿Sí? Disnea de esfuerzo, ¿qué significa? Que no puede ni caminar, ¿sí? Tiene disnea al toser, les había puesto hoy, tiene disnea al esfuerzo, ¿sí? Y esta enfermedad se vincula con la reducción progresiva de los flujos aéreos expiratorios. ¿Vieron que vimos un tórax en inspiración constante? Porque el paciente tiene atrapado el aire y no lo puede largar, ¿sí? Entonces, nosotros cuando metemos el aire, metemos un flujo X. Cuando sacamos, metemos otro flujo X, ¿sí? Entonces, este paciente no tiene la capacidad de exhalar todo el flujo que tiene atrapado porque su pulmón está lesionado. Este es un bronquio sano y este es un bronquio con bronquitis crónica. Fíjense la luz del tubo del bronquio. Esta luz es muchísimo más grande que esta que está súper chiquitita. Imagínense el espacio chiquitito que tiene para pasar el aire y encima tiene moco. Está engrosada la pared y encima tiene moco. Y el enfisema lo que genera, ¿sí? Es el daño en los alvéolos. La bronquitis inflama los bronquios y encima genera secreciones, o sea que disminuye el lugar por donde puede entrar o salir el aire, por eso se atrapa el aire. Y encima el enfisema viene y me daña el alvéolo, que es el que se encarga de intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono. O sea que estamos en un problemón, ¿sí? Bien, entonces, la EPOC, ¿sí? Son pacientes que presentan una patología que les causa disnea de esfuerzo, o sea, se agitan enseguida al realizar un esfuerzo, ¿sí? Y una reducción del flujo aéreo expiratorio. No pueden sacar el aire como corresponde. Y se asocia a bronquitis crónica, ahora vamos a ver, y al enfisema, que fueron las 2 cositas que vimos en la radiografía. Además de la desaturación, además de la mecánica respiratoria, estaba en una crisis. No es que el EPOC está todo el día así, chicos, ojo, estaba en una crisis, ¿sí? Que ahí justamente se le detectó por los antecedentes y por los estudios radiológicos. Bien, ¿qué es la bronquitis crónica? ¿Sí? Bronquitis es la inflamación de los bronquios, como vimos recién, ¿sí? Con exudado de moco, ¿sí? Hay muchas células calciformes que están secretando moco, ¿sí? Es la presencia de tos y expectoración. Expectoración, chicos, ¿saben lo que es? Es cuando cuando tosemos y llevamos con moco. Hay veces que hay una tos seca, sin moco, y la tos con moco se llama expectoración, ¿sí? Durante 5 o más días de la semana, durante 3 meses
O sea, básicamente estás tosiendo toda la semana durante 3 meses, durante 2 años consecutivos, ¿sí? O sea, una vez por año te pasa que cada 1 mes o 2 meses tenés tos todo el mes, ¿sí? Si en un año hiciste este episodio 3 veces y al año siguiente tuviste este episodio de tos de nuevo 3 o 4 o 5 veces, ya se considera bronquitis crónica, ¿sí? Este tipo de patología. Bien, entonces, cuando ocurre la bronquitis crónica y hay una reducción del flujo expiratorio, o sea, el aire no puede salir, chicos, porque no tiene una circunferencia de un bronquio sano. Tiene una circunferencia acá, hiper chiquitita, porque encima que está lleno de moco está inflamado el bronquio. Entonces, no puede entrar el aire, pero no lo puede sacar, ¿sí? Esa también es una de las desventajas, ¿sí?, de tener EPOC, que al tener bronquitis más un enfisema, atrapas aire y no lo puedes sacar. Es súper desesperante cuando entran en crisis. Los ves y parece que se van a morir, pobres pacientes, pero nada, hay que pasarles enseguida una dexametasona, una hidrocortisona, que son corticoides, ¿sí? Eso se lo pasa a enfermería por orden médica y después nosotros metemos oxígeno. Nosotros no andamos pasando nada con jeringa, así que no se preocupen. Bien, entonces, cuando ocurren estos episodios, ¿sí?, y además se disminuye el flujo expiratorio, o sea, el paciente no puede sacar aire, se denomina bronquitis crónica obstructiva. ¿Qué síntomas hay? Tos y expectoración mucopurulenta con estos periodos de tiempo. En un año, si tenés 3 episodios seguidos, o pueden ser al pasar de los meses, durante 3 meses así, y al año siguiente se repiten, ya está, diagnóstico de bronquitis crónica. Y el enfisema es el aumento anormal, ¿sí?, de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. Acuérdense que teníamos un bronquiolo terminal y ya alrededor teníamos todos los sacos alveolares. Bueno, ese bronquiolo terminal, vete, lo voy a poner, más los alvéolos, ¿sí?, se empiezan, ¿sí?, a agrandar y a destruir sus paredes, pero sin fibrosar. ¿Qué significa fibrosis? Que venga el tejido conectivo y fibrose todo el alvéolo y ya ese alvéolo no sirva más. Eso en realidad no pasa, no hay fibrosis, pero sí hay destrucción de ciertas zonas del alvéolo que no permiten, y también del bronquiolo terminal, que no permiten que el aire salga, sino que el aire quede atrapado en estas zonas. Entonces, por eso es que el tórax, ¿sí?, se mantiene hiperinsuflado y el paciente no puede sacar el aire. Bien, ¿cuál es la fisiopatología? O sea, ¿qué es lo que pasa con esta patología? Hay fenómenos inflamatorios, ¿sí?, que lo que hacen es disminuir el calibre del bronquio. Esto es un bronquio normal, un bronquio sano, y con bronquitis, fíjense cómo la pared se engrosa y encima acá tenemos, ¿qué? Moco, ¿sí? Hay secreciones en la luz bronquial, o sea, en el tubo, ¿sí?, y broncoconstricción, o sea que el bronquio, ¿sí?, disminuye su tamaño de la luz. Eso significa broncoconstricción, cuando el bronquio disminuye su tamaño. Y broncodilatación sería lo contrario, cuando el bronquio aumenta el tamaño de su luz. Que esto no estaría pasando, sino que estaría pasando, ¿sí?, lo contrario. Bien, y el enfisema se da ese daño alveolar porque se pierde el tejido elástico, ¿sí?, en la zona de la pleura visceral. El pulmón está recubierto por 2 tejidos serosos, la pleura visceral y la pleura parietal. Eso después lo van a ver, tranqui, no se apuren, pero lo que pasa es que como pierde tejido elástico esa pleura, ¿sí?, tiende a colapsarse ciertos bronquios que no tienen cartílago. Los que hicieron histología conmigo se acordarán de que yo les había explicado que hay ciertos bronquios que tienen tejido muscular y cartilaginoso y el cartílago sirve para mantener abierto el tubo. Si nosotros no tenemos cartílago, el tubo quedaría así, aplastado como un globo. Ahí, quedaría como aplastadito. Entonces, hay bronquios, que son los bronquiolos terminales, que no tienen cartílago, que a la mínima diferencia de presión se colapsan enseguida, ¿sí?, porque no tienen un ajuste que les permite estar abiertos todo el tiempo, ¿sí? Así que el enfisema, ¿sí?, tiende a ser por pérdida de tejido elástico en la zona, ¿sí?, adyacente del pulmón, lo que genera un daño alveolar, ¿sí? No hay fibrosis, o sea, el alvéolo no es reemplazado por tejido fibroso, pero sí no permite el paso, ¿sí?, de oxígeno y de dióxido de carbono para hacer la hematosis, o sea, el intercambio en respiración celular. Bien,
Y la anatomopatología del EPOC en sí es que las células ciliadas, ¿sí? Acuérdense que las células ciliadas son las que tienen los pelitos para empezar a movilizar el moco desde los bronquiolos más distales hacia el bronquiofuente, ¿sí? Son destruidas, o sea que el moco no se puede movilizar por ningún medio más que por la tos, ¿sí? Entonces, estas células no me ayudan porque se destruyeron, supónganse que acá había células ciliadas, no hay más, acá hay puro moco, porque aumenta, ¿sí?, la secreción de mucina. Las células calciformes, que son estas celulitas ahí, tienen como forma de cáliz, espero que alguna vez las hayan visto, tienen granos de mucina que se encuentran en el aparato respiratorio y liberan moco. Son glándulas exócrinas unicelulares, ¿sí? Esto es pura histología. Entonces, hay mucha secreción de moco por estas células, supónganse que acá está lleno de células calciformes, ¿sí? Y no hay células ciliadas que transporten ese moco, entonces hay mucha producción de moco, no hay transporte del moco para alargarlo, entonces el paciente tose y no da más, pobre, ¿sí? Y también el moco de las vías respiratorias, tras que encima hay un montón, es deshidratado debido al humo del cigarrillo. O sea que si el paciente con EPOC sigue fumando es porque se quiere morir. Yo se los digo así, soy cruda, pero pasa esto, chicos. Si el paciente con EPOC sigue fumando es porque se quiere morir. Ya está. Directamente uno le explica, le da un montón de consejos, pero bueno. Ni hablar, chicos, que son de riesgo los pacientes de EPOC con el COVID. Imagínense ya todo este daño más el COVID. Un festín. Bueno, ¿qué tratamiento hacemos con este tipo de pacientes? Obvio que ni bien ingresa el paciente, le ponemos el saturómetro y satura 81, no me importa cuál sea la patología, ya después le sacaremos los gases, la radiografía. Va derecho a ponerle oxígeno, ¿sí? Porque ese paciente, así como satura 81, a los 5 minutos se satura 70 y se descompensa y puede entrar en shock, ¿sí? Paciente con una saturación muy baja entra en shock, ¿sí? Bien, el shock claramente es un paciente que necesita sí o sí requerimiento de intubación, porque pierde la conciencia, pierde el sensorio respiratorio, se queda hipotenso, o sea, la tensión cardíaca baja con todo, ¿sí? Las respiraciones por minuto bajan con todo. Entonces, nada, es un paciente que necesita sí o sí ventilación mecánica. Entonces, para no llegar a conectarlo a un ventilador, sedarlo y meterle un tubo, porque lamentablemente es así, lo que hacemos es meterle oxígeno, ¿sí? Lo ideal es que el paciente, cuando le metemos oxígeno, empiece a subir su saturación. Siempre el saturómetro en el dedo, nunca sacárselo. Bien. ¿Por qué hacemos oxigenoterapia hasta 88 y 92 y no hasta 99%? ¿Alguien me puede decir por qué el objetivo terapéutico de un kinesiólogo con un paciente EPOC es hacerlo llegar hasta 92 y no más? ¿Tienen idea? Para que después pueda llegar solo a 99. En realidad nunca te va a llegar a 99. Ese es el problema. Si nosotros, un paciente que ya tiene, imagínense los alvéolos que les conté recién del enfisema, todos dañados, el paciente ya, eso es espacio muerto. Espacio muerto significa lugares del pulmón en donde ya no puede intercambiar ni ahora ni nunca oxígeno con dióxido de carbono. Entonces, si mandamos oxígeno más de la cuenta, lo vamos a intoxicar, ¿sí? Eso se llama hiperoxia, intoxicación por oxígeno. Los pacientes EPOC, generalmente diagnosticados, les van a llegar capaz al consultorio, si ustedes hacen consultorio externo algún día, y si saturan 88 y 92, el paciente en realidad está bien. ¿Por qué? Porque te va a decir, no, yo tengo EPOC, listo, tenés patología previa respiratoria, no te voy a mandar tanto oxígeno, ¿para qué? Si tus pulmones ya hay partes que no funcionan, te voy a intoxicar entonces. Un paciente así, fumador, satura entre 82 y 92 y estaría perfecto. Obvio que hay pacientes EPOC que saturan 97, 98, está genial, pero la mayoría que son EPOC grave no levantan más de 92. Entonces, si nos ponemos a pensar, nuestro paciente ya diagnosticado, ¿sí?, saturado 81, está mal, pero no está tan mal, por eso les decía eso hoy. Hay que hacerlo llegar hasta 88 y 92, ¿sí? Porque si no después lo podemos intoxicar con oxígeno. Ahora vamos a ver qué dispositivo usamos para el oxígeno. Y obviamente si el paciente está con crisis respiratoria, que está con una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, que es un montón, le mandamos un PAF, porque también escuchamos sibilancias. ¿Qué es una sibilancia? Es cuando el bronquio, ¿sí?, está cerrado. ¿Vieron el bronquio que estaba cerradísimo hoy? Entonces,
cuando saca el poco aire que puede por ese tubito chiquito, hace un silbido. ¿Sí? Cuando ustedes silban con la boca, ¿cómo tienen que dejar la boca? Bien cerrada para que entre el aire para sacar el aire y silbar. Entonces, acá pasa lo mismo. Cuanto más cerrado esté el bronquio, seguramente alguna sibilancia va a ser. ¿Sí? ¿Qué metemos con el PAF? ¿Saben lo que es el PAF, no? Es aerosol terapia. Nosotros, con un inhalador, ¿sí? Le hacemos disparos al paciente, ¿sí? Y las drogas que podemos usar son salbutamol, budesonida o hipratropio. Este, más que nada, es preventivo, ¿sí? Y el salbutamol es de acción inmediata. Acá les pongo I, inmediata. Y el hipratropio también es medio inmediato, así que está en mitad el hipratropio igual. Pero bueno, este capaz lo conocen porque si hay algún asmático, generalmente se manda salbu cuando está con una crisis asmática, ¿sí? Se manda 2 o 3 PAF y está, descansó y quedó. El salbutamol lo que genera es generar una apertura inmediata, ¿sí? De este bronquio que está cerrado y no me permite sacar el aire como corresponde. Pero ¿qué pasa? Ojo con el salbutamol. No en pacientes que tengan taquicardia, porque el salbutamol genera taquicardia. Si el paciente está en 140 de latidos por minuto, que está recontra taquicárdico, no le meten salbutamol porque el salbutamol, ¿sí? Por más que abra los bronquios, aumenta la taquicardia. Entonces, ojo con el salbu, ¿sí? Cuando tienen un paciente que tiene una cardíaca muy alta, ¿sí? ¿Cuántos disparos se le ponen al paciente? Y a veces si están en crisis les metemos hasta 3 o 4, ¿sí? Y más en terapia intensiva le mandamos, en terapia intensiva por ahí, o sea, el paciente está sedado, entonces por ahí es como una forma mejor de controlar el fármaco, ¿sí? Este salbu se hace en crisis agudas cada 4 horas. Cada 4 horas el paciente que se haga 2 disparos, ¿sí? Con 15 segundos de lapso, ¿sí? Después, si quieren, les hago un video de cómo se hace la aerosol terapia para que aprendan la técnica para hacerlo a un paciente, porque hay una técnica específica. Y después tenemos el budesonida, que es preventivo para evitar que se cierren los bronquios. Este es de más larga duración. El salbutamol es inmediato y este es de más larga. El budesonida se hace generalmente cada 12 horas, ¿sí? Este es 2 veces por día y el salbutamol, cuando el paciente recién ingrese y está en crisis, cada 4 horas se hace 2 o 3 disparos, ¿sí? Y el hipratropio más o menos sigue la misma línea que el salbutamol, ¿sí? Bien, cuando el paciente ya está mejor y no está en crisis, ahí les vamos a hacer patrones respiratorios. ¿Qué son los patrones respiratorios? Son aquellos ejercicios que mediante respiraciones hacemos que el paciente empiece a disminuir ese volumen atrapado que tiene de aire, ¿sí? El sollozo inspiratorio es un ejercicio que se toma 3 veces por nariz y se larga 1 vez por boca despacito todo el aire que se tomó. Yo les hago acá el ruidito para que ustedes lo aprendan. No sé si se escuchó ahí, pero tomé 3 veces por nariz, inflé mi tórax como un globo de a poquito y largué despacito por la boca. Y después está el patrón diafragmático que también ayuda a disminuir ese atrapamiento aéreo, que le pedimos al paciente que lleve el aire a la panza cuando inspira y después que lo largue despacito por la boca, ¿sí? Patrón diafragmático porque justamente estimulamos al diafragma. Y acuérdense que este paciente, ¿qué tenía? Poca fuerza del diafragma porque tenía el tórax inflado como un globo. Entonces el tórax hacía resistencia contra el diafragma y lo hacía bajar, ¿sí? Por eso es que el diafragma también estaba descendido. Primero, que no tenía fuerza porque estaba fatigado el paciente, y segundo, porque el tórax, al estar tan inflado, empujaba el diafragma hacia abajo, ¿sí? Y después, cuando ya también el paciente esté casi de alta, hacemos hacer actividad aeróbica, ¿sí? Sin carga de peso, o sea, camine, dé 2 pasos por la sala, vuelva, siéntese en la silla y párese 5 veces, siéntese en la cama y estire las piernas, le dan series de 3 de 10, 3 de 15 para que no se aburran, porque generalmente estos pacientes cuando entran así necesitan oxígeno y no se pueden ir con el oxígeno así nomás, ¿sí? Los vemos, los observamos, ¿sí? Hasta que les podemos dar el alta clínica y se van con los ejercicios respiratorios sí o sí a la casa. Esto yo los obligo. Yo en COVID hago mucho estos patrones, el sollozo inspiratorio y el diafragmático, y los ejercicios de movilidad, ¿sí? Pero bueno, esto es cuando no
hay crisis. Cuando hay crisis es oxigenoterapia y son los PAF. Después de kinesio, otra cosa, nada. ¿Sí? Solamente intervenimos con el oxígeno y el PAF. Después, cuando no hay crisis, ya le empezamos a enseñar patrones respiratorios, ¿sí? Y actividades aeróbicas. Bien, ¿qué usamos en oxigenoterapia con este paciente? Cánula nasal, máscara de reservorio o el dispositivo Venturi, porque hay varios, se van a topar con varios. La cánula nasal, ¿sí? O abreviada CN, es esta que vamos a ver acá. Esta canulita se llama bigotera, ustedes se la ponen acá en la zona de los bigotes, literal, y estos dos dispositivos se incolocan en la nariz, ¿sí? Y el paciente puede incorporar el oxígeno a través de la nariz. Nosotros incorporamos del aire ambiente en estado normal 21% del oxígeno. Fíjense, si yo pongo una cánula nasal a 1 litro, ojo que esto está medido por un flumíter, o sea, esto va conectado acá a un tarrito, ¿sí? A una bomba de oxígeno que viene por un panel, ¿sí? Y acá les va a poner 5, 4, 3, 2, bueno, esos son litros. Entonces ustedes con una perilla, hay una pelotita que va subiendo, ¿sí? Y les va mostrando, por ejemplo, suben la perilla y la perilla llegó acá. Bueno, y el paciente está a 3 litros de oxígeno, saturando 92, supónganse. Entonces, a 3 litros de oxígeno, ¿cuánto porcentaje en realidad de fracción inspirada de oxígeno tiene? El 33. Y nosotros normalmente necesitamos el 21. Entonces, fíjense la cantidad que ayuda al oxígeno, porque este paciente, para poder saturar 92%, necesita 33% del oxígeno total de la atmósfera, ¿sí? Que en realidad se lo está dando la canulita. O sea, fíjense lo importante que es tener en cuenta cuántos litros minutos hay que ponerle al paciente para que más o menos haga este porcentaje y sature el 92. Esto es igual, es complicado, lo van a ver en clínica médica, en clínica quirúrgica, no se asusten, yo se los estoy dando porque soy yo nomás. Bueno, después la máscara de reservorio es una máscara que sí es más específica y me da más oxígeno al taco. ¿Por qué se llama máscara de reservorio? Porque es una máscara como las de oxígeno, pero con la diferencia que acá hay una bolsa. ¿Sabe alguien para qué sirve esta bolsa o se imaginan? Les doy una pista. Las usamos mucho en pacientes COVID. ¿Por qué será? Por lo de las aerosolización de partículas. Exactamente. Este tipo de máscara no permite que el paciente ande liberando por doquier el aire. Este sí, porque imagínense, entra en la nariz, pero cuando el paciente larga el aire, larga todo por acá al costado. Si bien podemos usar barbijo, porque la mayoría de mis pacientes COVID que ya no necesitan máscara y les ponemos la canulita, ¿sí? Les ponemos barbijo encima. ¿Por qué? Porque la cánula nasal llega hasta los 4 litros. Esto es una mentira. El 5 y el 6 no existe. La cánula nasal llega hasta 4 litros de oxígeno. Pero la máscara reservorio, miren hasta cuánto llega, hasta 10 o 15 litros. O sea que el paciente, nosotros acuérdense que necesitamos el 21% para sobrevivir. El paciente que le pones 15 litros con máscara reservorio, le estás ayudando con el 90% de la fracción inspirada de oxígeno cuando lo normal debería ser 21. Cuando ya el paciente está a 15 litros y me satura 80, ¿qué hago yo acá? Es la máscara que más flujo me da. ¿Qué hago? ¿Alguien me puede tirar una idea? No me levanta de 80 y ustedes tienen que llegar a mínimo 88. ¿Qué hacemos con este paciente? Desatura, desatura, desatura. Sé que ustedes saben la respuesta en su interior, pero no la quieren decir porque no quieren matar al paciente. Un chico puso entubas. Intubo. Claro que sí. Dejo que el ventilador se haga cargo. ¿Y saben quiénes manejan el ventilador en la terapia intensiva? Los kinesiólogos. Nosotros. Claro, señores, nosotros manejamos los ventiladores. Entonces, no solo controlamos al paciente sin intubar, sino que también controlamos al paciente intubado, que le llegue el oxígeno correspondiente.
no generar daño a los alvéolos por exceso de volumen del ventilador, no generar daño por exceso de presión. No saben la cantidad de variables, es un mundo aparte, o sea, eso no se los enseñan en la facultad, lo ven después cuando salen, es un mundo aparte. Si alguien se va a dedicar algún día, se va a acordar de mí. Entonces, si el paciente no me sube de 80% de saturación y yo quiero llegar a 88, le estoy dando al taco con lo que puedo, con la máscara de reservorio, ya está, muchachos. Yo le digo al médico, mira, tiene mala mecánica, me satura 80 a 15 litros con máscara de reservorio. Está fatigado, tiene una respiratoria, supónganse, no sé, aumentó a 40 la respiratoria. Y el médico, ¿qué te dice? No, ya está, tubo, listo. Se lo prepara el paciente, se va a la sala de shock room y ahí se lo intuba, ¿sí? Porque ya no hay forma de revertir esta hipoxemia y puede generar daño grave si lo dejamos así al paciente. Se puede, acuérdense, entrar en shock y morirse ahí, hacer un paro al toque. Entonces, mejor prevenir que estar con el RCP ahí tratando de revivir un paciente que se podría haber evitado. Así que a veces la intubación es como o sea, es traumática para uno escuchar, uy, tienen que intubar un paciente, pero es que si no lo intubás tampoco sabes si tiene chances o no, ¿sí? Con la intubación le das una chance más a ver si puede salir de esa, ¿sí? Bueno, y después tenemos la máscara Venturi, que esta es como más top, porque es más fácil de usar. No se recomienda en COVID claramente porque no tiene la máscara de reservorio, entonces el aire sale por acá, por este hueco y puede ir para todos lados, pero en un paciente POC estaría bueno usarla porque estos marcadores que ven acá se colocan acá en la punta. Este marcador te dice, por ejemplo, acá en el rótulo te escribe 28%, 6 litros. Entonces vos sabés que al dispositivo en la pared lo tenés que colocar a 6 litros y ya le está mandando el 28% de fracción inspirada de oxígeno. Acuérdense que lo normal es 21. Este arranca ya de 28, 31, 35 y llega hasta una FIO del 50%. Es menos que la máscara de reservorio, pero es más específica, porque este dispositivo le mide exactamente cuánta fracción de oxígeno le está entrando al paciente. Con la máscara de reservorio y con la cánula no lo sabemos, más o menos es una aproximación. Bueno, así que nada, en este paciente yo lo que haría, chicos, es primero probarlo con una cánula, ¿no? Pruebo con una cánula a 4 litros. Si veo que con 37% el tipo me está saturando 90, ya está, lo dejo ahí. Si sé que es EPOC, ¿para qué le voy a pedir más saturación si entre 88 y 92 está bárbaro? Ojo, no se confundan paciente con EPOC con paciente sin patología. Si es un paciente sin una patología, me llega a 90, no, necesito más. Este tipo tiene que llegar a 98, 97, 98. Entonces, pruebo con reservorio en caso de que sea una sospecha de COVID o pruebo con la Venturi. Si con la Venturi al 50% no da, pruebo con reservorio al 90%. Si no da con reservorio, ya saben, tubo. O sea, suena así re trágico, pero lamentablemente es así. Si el paciente no puede mantener su saturación con ayuda externa de oxígeno, hay que intervenir de otra forma, ¿sí? Pero bueno, este paciente, supongan que ustedes le pusieron la canulita a 4 litros, saturó 90, listo, lo dejan ahí, ¿sí? Después lo van evaluando, lo siguen auscultando después de hacerle el PAF, ¿sí? Los PAF los hacen y lo vuelven a auscultar al paciente, ¿sí? A ver si disminuyó la sibilancia, si disminuyó el roncus. Hay que enseñarle a toser al paciente, eso no lo puse en tratamiento, pero la reeducación de la tos es muy importante, enseñarle cómo toser, cómo eliminar las secreciones, ¿sí? Así que, bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Eso fue todo. Hablen ahora o callen para siempre.